Esto es lo que ya decía un poco. Y cómo forma el puente de hidrógeno, que es otro tipo de fuerza que interviene en la molécula del agua. Fíjense que esta es una molécula y esta es otra molécula. O sea que es una fuerza intermolecular, no como la anterior, que estos son fuerzas intramoleculares. ¿Eh? Todos estos son intramoleculares. Sin embargo, cuando hablamos de puentes de hidrógeno, que son fuerzas también, son intermoleculares. Esta fuerza intermolecular es lo que le da el carácter natural, la propiedad física natural de ser líquido. Tensión superficial. Sí, también colabora en la tensión superficial. Ahora, es importante hablar un poco de lo que uno entiende de tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Serían las fuerzas que ejercen entre sí las moléculas antes de que llegue algo más pesado y le rompa. Sí, ¿y qué, por ejemplo, evita o sí, también puede ser. ¿Otro? Sí, también, claro. Es la fuerza de atracción, o la fuerza de cohesión o de unión que tienen las moléculas unas con otras, por ejemplo. Ah, esto significa, para que podamos entendernos, cuando hablamos de tensión superficial, cada sustancia tiene una tensión superficial definida y propia, muy particular de cada sustancia. O sea que es una propiedad inconfundible. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿cómo puedo romper esta tensión superficial? Mayor densidad. Y sí, mayor densidad de lo que puede soportar. Yo, por ejemplo, quiero romper esto. ¿Qué puedo hacer? Aplicar una sobrefuerza. ¿Con qué tipo de fuerza? Porque está claro, ¿verdad? Que si yo meto mi dedo ahí no se va a romper. Para comprender mejor, toda unión, sea como sea, la naturaleza que sea la unión, es energía. Entonces, cuando nosotros queremos romper una energía, tenemos que poner otro nivel de energía. Por ejemplo, si yo digo que el puente de hidrógeno es lo que le hace, le mantiene líquido al agua. Si yo caliento, ¿qué es lo que sucede? Las Calentar significa moléculas se van separando. se van a Se va, separar y ¿qué va a pasar con el agua? se va a ir Va a evaporar. Se va a, espaciando, claro, se va a evaporar. evaporando. Eso, ¿entienden? Entonces, se dan cuenta de que el vapor de agua son moléculas de agua. El Agua agua en en, forma gaseosa. ¿cómo? Sería el agua en forma gaseosa. Es el agua en forma gaseosa, pero que carecen de puente de hidrógeno. ¿Entienden? Sí. Sí, Bien. profe. Hay forma de aumentar la tensión superficial. Bajando a su punto de fusión o enfriando. Enfriando, puede ser. Sí, también. Pero si yo no quiero enfriar, o sea, yo no quiero que se congele, Con la presión. aumentamos la presión, también puede ser. Sí. ¿Otro? Bajando la energía. Bajando la energía, también puede ser. También podemos ocurrirle de una película, ¿verdad? ¿O no? ¿A qué te referís con película, profe? Tipo una capa fina. Claro, por ejemplo, le ponemos aceite, le ponemos jabón, que va a ser, son sustancias de menor densidad que el agua, pero que forman una película en la superficie del agua, ¿verdad? ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Sí, se entiende. Muy bien. Eh,
Para entendernos mejor nomás, que parece ser una cosa tirada de los pelos, para los que tienen pelo, ¿verdad? Eh, ¿Para qué nosotros vamos a querer aumentar la tensión superficial del agua? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Tiene algún uso práctico? Eh, si aumentamos la tensión superficial significa que no se va a evaporar tan fácilmente, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Porque si disminuimos la tensión, como por ejemplo calentando, se evapora, ¿se acuerdan? Pero si nosotros aumentamos la tensión superficial, no se va a evaporar tanto. Se va a evaporar, pero mucho menos. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, se entiende esa parte, profe. ¿Ah? Se entiende esa Muy parte. bien. Muy bien. Si yo aumento suficientemente la tensión superficial, lo que va a pasar seguramente es que ya no va a haber intercambio gaseoso entre el agua y el aire. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O no entienden eso? Sí, serían los alveolos. No, no, vamos a suponer que nosotros tenemos, voy a explicar más, en forma más grande. Vamos a poner que en el río Paraguay se derrame petróleo o gasolina. Se desequilibraría. Eso sería, profesor, ¿verdad? Esa tensión natural Cla- que tiene que claro, haber. Se y ahí ya no, desequilibra. claro, ahí se supone, ¿verdad?, que el petróleo o el gasoil va a permanecer como una película sobre el agua del río Paraguay. ¿Y qué le va a pasar a los seres vivos del agua? Se van a Y morir. le Van a impediría morir, que puedan captar el oxígeno. claro, se van a morir. ¿Por qué se van a morir? Porque van a utilizar todo el oxígeno disuelto antes del derramamiento, por decirlo así. Y ya no hay intercambio gaseoso, o sea que el aire que circulaba ya no va a disolver oxígeno en el agua y va a terminar y van a morir todos. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Bueno, desde ese punto de vista, por ejemplo, si ustedes se fijan, eh, que el Ministerio de Salud suele fumigar los cementerios, bueno, los barrios y los cementerios, ¿verdad? Pero vamos a remitirnos al cementerio para tener mejor idea de lo que quiero decir. Fumigan y supuestamente y matan todos seguramente los mosquitos que vuelan, pero no van a matar los huevos, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los huevos? Y los huevos siempre, según lo que dicen los biólogos, que los huevos siempre los mosquitos ponen debajo del agua. Lo que significa que si nosotros fumigamos, eso no van a morir. Termina el efecto de la fumigación aérea y salen los huevos y continúa. Entonces yo siempre pienso, ¿verdad?, de esta manera. Pero muchas veces el pensar no es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué no se le pone una gota de aceite, por ejemplo, en los floreros de los cementerios? O aceite, no decía que sea aceite, puede ser aceite de motor usado, no importa eso. El agua no te va a preguntar, no, este usado, yo no quiero usar esto, ¿verdad? En vez de fumigar tanto, no necesitas muchas gotas, no necesitas, no sé, 10 ml para cada florero, no necesitas, necesitas gotas. 3 gotas le pones y va a cubrir todo. Entonces, eh, automáticamente esos huevos también van a morir, porque ya no va a haber oxígeno ahí. Fíjense que el oxígeno del agua, para que haya oxígeno en el agua se tiene que mover, tiene que haber olas, pequeñas o grandes, pero olas. Las aguas estancadas se mueren solo. O sea, como no hay oxígeno, puede pulular ahí bacterias anaeróbicas, pero hasta ahí nomás. El resto muere.
Cuando vos tenés una pecera, por ejemplo, si no se mueve la pecera, los pececitos mueren, porque no hay solución de oxígeno. Por eso tiene un motorcito todas las peceras que están ahí inyectando aire para disolver eso. Muy bien. Solamente para ubicarnos un poco en el tema, y ya que alguien tocó ahí el tema de la tensión superficial, de tener un poco en cuenta de que esa característica física del agua se puede modificar de diferentes maneras, ya sea aplicando calor, aplicando sustancias, densidad, y bueno, ahí vamos a ver eso. Bien. Entonces, estas propiedades físicas, fíjense, es lo que hablábamos, es resultante del puente de hidrógeno. Por eso, los que no tienen puente de hidrógeno, como ser, por ejemplo, el metano, no tiene puente de hidrógeno. Entonces, fíjense, dice punto de ebullición 100 grados y esto es menos 162 grados. O sea que hay que enfriar el metano para que, y toda esa historia, al revés que el agua. Y estas son las características que le dan. Si ustedes se fijan también el agua tiene una particularidad que si se congela disminuye su densidad. Ustedes se habrán dado cuenta de eso, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se dieron cuenta? Por los glaciares que flotan en el océano. Al explotar tu botella en la congeladora puede ser. Pero esa es, ¿por qué explota el agua, la botella de agua en el congelador? Ocupa más tamaño. O sea que aumenta de volumen, ¿sí? Y va a mantener su masa. Si ustedes recuerdan lo que es densidad, densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Bien. Si una molécula de agua tiene una masa de 18 gramos y una densidad de 1, entonces su densidad es 18 gramos por gramo, 18 gramos por centímetros cúbicos. Bien, si aumenta su volumen, vamos a suponer que mantiene su masa, que es 18, pero aumenta su volumen a 2. Automáticamente, ¿qué le pasa a la densidad? Disminuye. Disminuye a la mitad, porque su volumen aumentó el doble. ¿Comprenden la idea? ¿Cómo funciona eso? Sí, profe. Y se rompe la botella porque aumenta su volumen. Esa es la demostración de que aumenta el volumen manteniendo la masa. Porque ese sigue siendo agua, por más que aumente de volumen. Bien, bueno, esto es solamente para tratar un poco de... Bien, el agua muchas veces es llamado como solvente universal. ¿Por qué? Porque ya dijimos, casi ninguna otra sustancia se compara como solvente al agua. Y es lo que decíamos. El agua disuelve mejor sustancias polares, pero también llamadas hidrofílicas. Sustancias apolares no solubles en agua son llamadas hidrofóbicas. Ahora, las anfipáticas sí pueden fácilmente. Y las hidrofóbicas, por ejemplo, cuanto más larga es la cadena de la sustancia apolar, evidentemente es menos soluble en agua, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol es soluble en agua, ¿cierto? El alcohol común, el metanol, el etanol, quiero decir. Pero si le ponemos al alcohol isopropílico, ese ya no se disuelve. Y sigue siendo alcohol.
Y si le ponemos un octanol, ese no se va a disolver tampoco. Cuanto más larga es la cadena, menos posibilidades tienen de disolver disolverse en el agua. Bien. ¿Por qué el agua disuelve sales? Bueno, esta es la explicación física. Pero a mí siempre me gusta mostrar el gráfico para que se pueda entender. Bien. El efecto de la solución o del por qué disuelve la sal el agua se llama solvatación, que es envolver, es hidratar. Fíjense, esta es una molécula de agua. Todas estas son moléculas de agua. Y esto sería una molécula de sodio. Y esto sería, un átomo de sodio. Esto sería un átomo de cloro. Pero sigue siendo el agua, ¿ven? La que le rodea. Este efecto de poder rodearle a cada átomo o a cada ión se llama solvatación. Entonces, va separando una de otra. ¿Ven? Este sería un cristal, originalmente tendría que haber sido más grande. Pero como tiene ese efecto de solvatación, el agua se pone negativo. Recuerda que el oxígeno es negativo y atrae al sodio, que es positivo. Y se acuerdan que los hidrógenos son negativos, positivos, y eso van a atraer a los negativos. Entonces, de esta manera va retirando de este cristal, esta estructura cristalina de la sal, va retirando poco a poco y forman lo que se llama la solvatación o envoltura. Fíjense, no importa que sea negativo o positivo, igual lo envuelve. Solamente que la orientación de su molécula es lo que cambia. En el caso de que va a solvatar al cloro, lo solvata en esta posición, y si en el caso que le va a solvatar al sodio, se pone en esta posición. De igual manera se llama solvatación. Y fíjense que esto era un cristal que poco a poco se va retirando ión por ión. Poco a poco, una forma de decir más. Eso va a depender mucho del tamaño del cristal y va a depender también de la cantidad de agua. ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes creen que no están siguiendo algo, ustedes me preguntan y ya está. Bien, otro tema es que si en el agua se puede disolver gases. Y sí, se puede disolver gases, pero no todos. Para que se pueda disolver, tiene la misma característica. Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar a lo apolar. A nosotros lo que nos interesa un poco es que cómo se disuelve el oxígeno en el agua. ¿Y por qué esto es así? Y porque es importante también tener presente de que la sangre es 60% aproximadamente o 55% es agua. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? ¿Alguien me puede decir cómo sabemos que Por la no sé, composición porcentual y el peso molecular. eso como yo entiendo? Y al centrifugar y después por el peso molecular de la sustancia. Vamos a separar a la sangre en este momento, solamente con fines de explicar esta parte. Vamos a separarlo en dos partes, ¿sí? Vamos a separar la parte líquida y la parte sólida. Ustedes saben, ¿verdad?, que la sangre es un tejido líquido. Que si yo, como dice alguien ahí, si yo centrifugo, la parte sólida se va a ir al fondo y la parte líquida se va a quedar arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y del 100% de esa, vamos a considerarlo en un tubo para con el fin de entendernos.
Vamos a suponer que ponemos 5 ml en un tubo. Y entonces vamos a notar que al centrifugar ese tubo, una parte que sería más o menos, dependiendo de que si es mujer o sangre de mujer o de un varón, va a estar entre 40 y 45% del tubo. Va a ocupar las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El hematocrito, más conocido como hematocrito. Muy bien. Profe, esa es la composición porcentual que te dije. Sí, lo que yo no entendía un poco es el peso molecular. Y es por el peso que se va, o sea, vas a pesar cuánto hay en cada lado y eso pasar a porcentaje. No, no hace falta porque yo digo nomás que el total de la sangre es 100%, ¿verdad? Vamos a suponer que el tubo mida 10 centímetros. ¿Se entiende, verdad? Y yo lleno eso. Y digo, bueno, 4 centímetros ocupa las células. Entonces digo, 40% es de células. Y el resto es líquido, es agua. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, O sea que profe. 6 centímetros. En ese sentido, hay un sentido más práctico de hacer para no enredarnos con el tema del peso molecular y toda esa historia. Yo puedo poner nomás en un tubo y bueno, y mido cuántos centímetros ocupa cada parte y eso correspondería, si ocupa 3,5 centímetros equivale a 35% y así sucesivamente. Bueno. Y en ese sentido, entonces, ¿cuánto de oxígeno de lo que nosotros aspiramos o inspiramos va a estar disuelto en sangre? Porque en el líquido. O cómo se lleva el oxígeno a través a los tejidos. Glóbulos rojos. A través de los glóbulos rojos. Pero ¿qué pasa ahí dentro? ¿Se disuelve ahí o cómo es? Es captado por el grupo hemo. Es captado por un grupo hemo, o sea que no está disuelto ahí. ¿Se entiende? Al captar quiere decir que no está disuelto. Y ¿se acuerdan que habíamos dividido a la sangre en dos partes? La parte celular y la parte líquida. Sería el agua. Quiere decir que la mayor parte del oxígeno que inspiramos va a estar dentro de la parte de los glóbulos rojos. Y una cantidad mínima menor al 3% estaría disuelto en el agua. Por eso es que si nosotros nos reponemos el oxígeno a nivel pulmonar, no hay forma de mantener la vida. ¿Por qué? Porque lo disuelto es muy poco. Y es muy poco intercambiable también. Eso también es muy importante desde el punto de vista de la defensa del organismo, porque hay microorganismos que utilizan el oxígeno como fuente de energía. Entonces si está disuelto en el agua, sería el plasma, le sería muy fácil obtener el oxígeno. Sin embargo, como está la mayor parte en los glóbulos rojos, entonces le dificulta un poco también obtener energía. Bien. Y esto también es muy importante. Fíjense que la solubilidad del oxígeno en el agua es con 0,035 a 50 grados. Es decir, que si una persona a 37 grados, que es la temperatura normal, va a ser mucho menor. Y la fiebre también el aumento de temperatura o disminución de la temperatura, en el caso de la hipotermia, va a incidir también en la saturación del oxígeno dentro de los glóbulos rojos y en la solución ¿cómo se llama? En el plasma. O sea que por eso lo estudiamos de esta manera. Bien, ¿cómo hace el agua para interaccionar
con las moléculas anfipáticas. ¿Se acuerdan que las sustancias polares, como el cloruro de sodio, hacía a través de la solvatación? Le envolvía y lo extraía y lo disolvía. En el caso de las sustancias anfipáticas, cumple casi la misma función o de la misma manera el efecto que la solvatación, pero en este caso en particular está direccionado hacia o discriminado de acuerdo a su carga. Entonces, suponiendo que esto sea una molécula de ácido graso, entonces fíjense que el agua como lo rodea a cada uno. Y luego, ¿qué es lo que hace? Lo junta. ¿Ven? Lo junta y luego lo vuelve a rejuntar. En este sentido, sí, nosotros recurrimos y forman lo que conocemos como micelas. Estas son las pequeñas micelas, que son estructuras que son a consecuencia de las fuerzas hidrófobas. O sea, la fuerza hidrofóbica es la que obliga a esto a reunirse entre sí y formar una estructura más o menos así como similar a una membrana, que se llaman micelas, que no tienen ni una molécula de agua dentro de su estructura. Es decir, que el agua no lo puede atravesar. Por eso que las membranas celulares son muy diferentes, son similares a esto, pero son muy diferentes en cuanto a su estructura. Y el agua sí lo puede atravesar. En este caso no lo puede atravesar. Bien. Esto sería como una membrana. Cuando se vuelven a asociar con otras fuerzas anfipáticas más importantes en las células vivas. Entonces esto sería como la membrana celular. Esto sería una membrana micelar y esto sería una membrana celular. Se nota, ¿verdad?, que hay una diferencia enorme entre una y otra. En cuanto a la disposición de las micelas aquí en las entrecapas, es muy similar, pero esta parte, esta bicapa, ya es bastante diferente. Entonces, para que el agua se pueda intercambiar en cuanto a la parte externa y la parte interna, va a necesitar unas estructuras diferenciadas por donde el agua pueda entrar y salir. No es que en cualquier parte puede entrar y salir. Esto es muy importante para la regulación del medio interno y del medio externo de las células, porque puedan vivir, porque si no, no pueden vivir. Esto habrán dado ustedes en biología, por eso no insisto. Entonces, partiendo de la base de que las células, mejor dicho, las moléculas, pueden comportarse como ácido, como base o como tampones. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una sustancia que se comporta como ácido, otra sustancia que se comporta como base y otra sustancia que actúa como amortiguador. Ese amortiguador, evidentemente, puede ser base o puede ser ácido, pero no, su función no es acidificar el medio, sino su función es tamponar. Por eso que vamos a estudiar ahora para ver cómo lo que hace, cuál es el mecanismo que utiliza para tener este efecto tampón. Si ustedes se fijan aquí, esta es una molécula de agua, ¿ven? Esto que está acá. Y esto sería un protón que va saltando de aquí, de molécula a molécula, ¿ven? Que sería que en un momento dado esto se convertiría en OH, esto en H3O, luego otra vez OH y así sucesivamente, ¿ven? Pero este es uno solo. De aquí salta, empieza a saltar, para formar finalmente
un ion hidronio, que sería esto. Pero este no es una, a ver, no es una sustancia que se descomponga. En cierta manera es la forma en que se estabiliza. Si este efecto no ocurre, este salto que hace estos protones, si no ocurriera, el agua sí podría descomponerse fácilmente. Pero como hace ese salto, es como que siempre está en movimiento y eso hace que su estabilidad sea mucho mayor. Entonces, esto hace que el agua tenga una particularidad, porque esto no ocurre en otras moléculas, una particularidad de solvente y una particularidad de estabilidad. Y por eso también el pH del agua no cambia, a no ser que nosotros le agreguemos otra sustancia. Pero estamos hablando de agua pura, agua que no está en... Entonces, el agua puede aceptar protones también de otras sustancias y ese fenómeno es extremadamente importante, no solo en términos biológicos. ¿Por qué? Porque si acepta, se comporta como base y si cede, se comporta como ácido. Entonces, cuando este protón salta y salta y salta y salta, bueno, en un momento dado, se comporta como ácido, en otro momento como base. Y así se decía, pero solamente entre moléculas y moléculas. No intervienen otras moléculas en este esquema. Por eso que si yo le incorporo otra sustancia, o inclusive, voy a ser más drástico, no mantengo tapado el frasco que contiene el agua, ya no estamos hablando de un agua que sea pura. Ya su pH va a cambiar porque va a haber intercambio de oxígeno, de hidrógeno, todo. Y eso hace que el agua se descomponga. Como lo conocemos, ¿verdad? Como agua pura. Hay que entender también que agua pura cuando hablamos estamos hablando de químicamente pura. Porque el agua que tomamos nosotros, agua de, ¿cómo se llama? De las botellas, eso es que se venden, como mineral. Mineral. Sí, señora. Son agua pura, pero químicamente no son puras. ¿Entienden la idea? Podemos considerarlo como agua pura al agua destilada, esa que se compra en los surtidores y todo eso. Sobre todo si son más, si dice tridestilada, si es que realmente eso es así, es más pura todavía. Hay otros que ya le dicen destilada y desionizada. Esa es más pura todavía. Químicamente pura. Ahora, eso no quiere decir que biológicamente sea más activa. Es otra cosa. La que es biológicamente activa es el agua que conocemos como el agua mineral, que tiene todo lo que tiene que tener el agua. Pero el agua química es químicamente pura es otra cosa. Yo quiero que entiendan bastante bien para que puedan entender. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros volvemos a esto, cuando esto cede aquí, este se comporta como ácido. Y cuando este acepta como base. Y de esa manera él actúa como tampón. Sería como una especie de autotampón. Y sin embargo va a haber sustancias que solamente puede actuar en medio ácido o en medio básico. ¿Ya? Esto es una ecuación común para todos que seguramente ya saben todo. Bien, entonces tenemos de esta manera, por ejemplo, en soluciones acuosas diluidas el valor es esencialmente igual a 1000 gramos por litro, sería la densidad, ¿verdad? Y que pesaría 18,015 gramos por mol, que sería una molécula, y en total sería 55 molar. Por eso se puede decir que si yo digo Ka, constante de disociación del agua, sería de esta manera su ecuación. Se puede concluir que al decir ácido fuerte,
cuando se descompone o se ioniza, es mayor a 1 y ácidos débiles sería menor a 1. Esto sería la conclusión de todo esto. Fácilmente disociable, ácido fuerte. Difícilmente disociable, ácido débil. Esas son cosas que se mide en constante disociación K. Eso es la medición. Quiere decir que si yo digo, por ejemplo, Ka mayor a 1, estoy diciendo, esto se disocia más fácilmente. Bueno, muy bien. Es ácido fuerte. Y así sucesivamente podemos, no como nos enseñaron en el colegio en que nos citaban así un montón de sustancias, estos son ácidos fuertes y estos son ácidos débiles. Nosotros no aprendíamos de memoria y después pero no sabíamos por qué era ácido fuerte y por qué era ácido débil. Bueno, capaz que ahora lo comprendan o tal vez se complique más. Eso va a depender de si ustedes entienden. Yo, o sea, si ustedes no preguntan, yo doy por enterado de que sí entendieron. Y si es que no entienden y no preguntan, no puedo yo, no sé cómo voy a adivinar. Bien. De acá podemos sacar nosotros esta conclusión misma, esta ecuación. Esta ecuación no hay necesidad que ustedes aprendan. Solamente en modo de ilustración para demostrar de que el agua, su pH neutro, es 7. No es 0, como otras. A ver, si yo digo la temperatura del agua es 0 grados, bueno, podemos decir que la temperatura es neutra, porque ahí hay equilibrio de formación y descomposición del hielo y el agua líquida. Entonces hay un equilibrio ahí. Entonces podemos decirlo neutro. Pero sin embargo en el pH, cuando nosotros medimos el pH y decimos pH neutro, no decimos 0. Esa es una particularidad que tiene también. ¿Y por qué no decimos 0? Y porque se ha determinado, de acuerdo a esta ecuación, estos números, podemos concluir de que el pH del agua o la concentración del agua es 10 a la menos 7 moles por litro. Y si yo digo que, si yo defino al pH como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, entonces yo hago el menos logaritmo de 10 a la menos 7 y me va a salir 7. Entonces, conclusión, el pH neutro es 7 y está representado por el agua. Luego, si nosotros medimos el pH de la sangre, por ejemplo, vamos a notar de que no es 7. Y esto es muy importante también entender. ¿Por qué es importante entender? Y porque resulta que hay un pH normal y nosotros a veces consideramos que el pH normal es 7 y entonces hay una confusión ahí. Se le llama normal a todos aquellos comportamientos repetitivos y consecutivos en un número de moléculas, de personas o de lo que sea. No sé cómo decir. A ver, si todo el mundo toma agua, bueno, consideramos que tomar agua es lo normal. ¿Comprenden? Bueno, si aparece alguien que dice yo no tomo agua, no le vamos a tratar de loco, ¿verdad? Pero sale de lo normal. De ahí que la normalidad muchas veces es muy relativa. ¿Por qué? Porque va a depender de cada circunstancia, qué es lo que qué es lo que le llamamos normal. La normalidad es en este caso en particular, es un concepto biológico, que no es que, pero hay comportamientos, por ejemplo, estandarizados que son comportamientos humanos,
que son instituidos por las instituciones, o sea, formados por instituciones, ya sea familiar, societario, del país o lo que sea. Por eso que de repente aparecen personas que no comparten la misma conducta de lo que estamos acostumbrados a hacer y lo llamamos anormales. Es un concepto genérico, no es un concepto despectivo, sino sale de lo común y dice, bueno, no es que sea anormal como la enfermedad, por ejemplo. La enfermedad se considera anormal porque lo más común es que la mayoría de las personas están sanas. Luego, si nosotros definimos lo que es la enfermedad, vamos a notar de que no siempre va a ser un problema orgánico. O sea que no siempre va a ser una situación que requiera un tratamiento determinado. Eso es, podríamos decir, por ejemplo, si una persona en una sociedad no se siente bien, no se identifica con la sociedad, a esa persona se dice, según la definición de enfermedad, como una persona enferma. Pero él no sufre nada que podamos tratar. Él nomás dice, o ella, dice que no se identifica con la sociedad y ya está. Pero no sufre nada orgánico, no podemos decir que, no sé, no tiene fiebre, no le duele nada. No, la enfermedad se manifiesta de diferentes maneras. Y luego el tratamiento, por supuesto, de otra manera. Muy sencillo es la regla de 3-5. Bien. En la sangre, por ejemplo, tiene un pH entre 7.35 a 7.45. Ese es el límite. Fíjense que es un rango bastante estrecho. Es decir, que los tampones de lo que estamos hablando tienen que ser recontra eficientes. ¿Cuánto es la diferencia entre 7.35 y 7.45? 0,10. 0.10. O sea, 0.1. Esa es la capacidad de variación que tiene que tener la sangre para permanecer dentro del rango normal. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo es que el organismo es tan eficiente para mantener ese 0.1 dentro del rango? Porque nadie dice, yo ya me comí mucho ácido, voy a bajarle ahora un poco más de base y después no sé qué cosa. Nadie dice eso, ¿verdad? Vos comés lo que estás acostumbrado a comer y después que el organismo se vea con su regulación. Así funciona, ¿verdad? Sí, profe. Totalmente. Muy bien. O sea, que por ejemplo vos te vas a un cumpleaños y le bajabas asado, ¿verdad? Con cerveza, yo puedo subir la mitad y no tenés, o sea, el asado vamos a suponer que sea básico y la cerveza sea ácida. Muy bien. Ahí medio se compensa, pero después viene la torta del cumpleaños y baja otra vez. Y ahí ya no sabemos qué es lo que pasa. Sin embargo, tu organismo no sufre grandes cambios. Según eso es lo que comemos, se tiene que explotar más o menos el organismo. Y eso ocurre porque el sistema tampón es eficiente. Si ese sistema no funcionara tan bien, y bueno, lo más probable es que vayamos a parar en terapia. Bien. Profe, Sí, hay personas que su organismo no es capaz de hacer eso. claro. El que ya su metabolismo está desequilibrado, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Ya sufre ese problema, es casi natural, por decirlo así. Es casi normal en los diabéticos. Entre los diabéticos. Hay que considerar que los diabéticos son enfermos.
o que ya no cae dentro de lo que es normal dentro del esquema de salud. Entre ellos, otra vez, existe podemos discriminarlo, las personas que de acuerdo a su nivel de alimentación pueden mejorar su condición o pueden empeorar más fácilmente. Eh, entonces, ¿cuál es el mayor problema de estas personas? Y que producen grandes cantidades de ácido, sobre todo ácido láctico. Y eso hace que pueda entrar en lo que conocemos como coma diabético o desequilibrio ácido básico grave. No sé si me comprende la idea, ¿verdad? Si vos estás... sí, es muy similar, todos son muy... hay un montón de variaciones que puede ser cetóxicas o acidósicas, pero por ahí nomás está porque los cetóxicos son producción de cuerpos cetónicos, pero da lo mismo, el efecto es el mismo, no es que haya diferente, solamente la diferencia está en que, por ejemplo, yo le busco ácido láctico a la cetoacidosis y no voy a encontrar ácido láctico, voy a encontrar en orina, por ejemplo, cuerpos cetónicos, que son cosas distintas, pero el efecto en sí es lo mismo. O sea, solamente en bioquímica eso nos interesa, por decirlo así. Pero desde el punto de vista clínico es la mismísima cosa. Bien, el tratamiento, por supuesto, es un tanto diferente, tampoco es tan diferente, pero bueno, como es ácido, se le pone una sustancia básica y va a mejorar. Y en ese sentido, por ejemplo, el ácido carbónico, que en el fondo es una sustancia básica y se llama ácido. Por eso que yo insistía, o insisto, insistía e insisto, que no es que por su nombre es su comportamiento, sino el comportamiento hace su nombre. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Porque resulta que yo le pongo ácido carbónico a un paciente que tiene acidosis. Bueno, y cualquiera que no comprenda eso me va a decir, ¿pero cómo a una persona que tiene exceso de ácido vos le vas a poner más ácido? No, yo le estoy poniendo una sustancia de nombre ácido, pero que se comporta como base, que es diferente. ¿Comprenden? Bien. Es decir, o sea, no sé si se acuerdan que yo les había dicho, bueno, uno es profesor en la facultad, por ejemplo, pero en la cancha, cuando vos te vas a verle, por ejemplo, frente a Fluminense, a Olimpia, y vos dejás de ser profesor y sos la misma persona, pero te comportás como hincha. Ya está. Ahora sos hincha, no sos profesor. Si vos te querés hacer profesor, Partidazo. partidazo, eso ni hablemos. Eso es para recordarle nomás a algunos amigos nuestros que... Vamos a salir todo ácido acá, parece. Para recordarle a los amigos que no comulgan con el Olimpia. Es así, ¿verdad? Nuestros amigos cerristas ya son exigentes con los olimpistas. Vamos a la segunda fase de la Libertadores. Ay, madre, los cerristas ya yo topatan a final, veje. La final creo que está ya a 1000 kilómetros por ahí. Pero son exigentes. Y ahora cuando saquemos ahora la cuarta Copa de América, ¿y por qué no consigue ya el quinto? Ahí está. Exigente tío, ¿eh? Bueno. Fíjense un detalle muy interesante que acá dice que en los líquidos biológicos el valor del pH, mejor dicho, la concentración de hidrógeno acostumbra a estar aproximadamente 10 a las menos 7, o sea que igual que el agua, aproximadamente, ¿ven? Y 7,35 es aproximadamente todavía, ¿verdad? Porque es un 0,3 nomás la diferencia. Bien. Sin embargo,
las pequeñas variaciones de ese. O sea, yo particularmente nunca he visto un paciente con pH 7 y que esté vivo, ¿verdad? En realidad, una vez me di que tenía 6,99. Claro, cuando estaba dictando el resultado, el paciente ya no contó más la historia. Ya, gracias, Andrés Majaide. Pero ya están en otro lado. La alcalosis es por encima de 7,45. 7,45. ¿Cómo? No, la alcalosis he visto hasta 7,6, 7,62, más o menos. Después ya no cuenta más tampoco la historia. O sea, se descontroló y no hay caso. Sobre todo si produce muchos ácidos orgánicos, ¿no? Que fundamentalmente el ácido láctico, que es el más complicado. Y el ácido láctico producimos nosotros normalmente. Voy a adelantar nomás probablemente ya saben, pero voy a adelantar. Para ubicarnos en lo que es el ácido láctico. Es un residuo de carbohidratos por falta de oxígeno. O sea que cuando no hay oxígeno, el organismo, las células del organismo, oxidan la glucosa hasta ácido láctico. Pero ese ácido láctico se convierte en ácido pirúvico y se convierte en ácido láctico. Pero si hay oxígeno, eso va hasta CO2 y agua. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense un detalle muy importante en por qué los diabéticos no pueden utilizar de forma eficiente la glucosa, porque no pueden introducir dentro de las células para convertirla en CO2 y agua. Entonces primero utilizan toda la parte del glucógeno y después empiezan a desintegrar las grasas. Y el producto final de las grasas son los cuerpos cetónicos. Por eso que alguien dijo ahí, esa no es la cetosa. Bien. Que es una forma también de ir a una acidosis cetósica. Bien. Y esa también es la explicación por el cual los diabéticos, la mayoría, son flaquitos, o bajan mucho de peso, porque utilizan su reserva. Bien, a lo que iba un poco es que cuando uno hace un ejercicio, cuando uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, y hace ejercicio, ¿qué es lo que le pasa? Le duele. Se produce mucho. ¿Y qué efecto tiene hacia las personas? Dolor. No. Es porque acidifica los músculos. Fíjense que el dolor normalmente tardaría entre 48 y 72 horas. O sea que voy a hacer ejercicio hoy es jueves. Y mañana no puedes ni moverte del dolor. Expande hasta tu conciencia del dolor. El sábado vamos a continuar con dolor, el domingo con menos dolor y el lunes ya vamos a amanecer probablemente ya prácticamente sin nada. La otra pregunta entonces consistiría en ¿por qué los deportistas no les duele nada? ¿Por qué solamente a los buches como nosotros? O sea, no sé cómo estarán ustedes, pero yo particularmente me subo la escalera 2 o 3 veces y ya me duele todo después la pierna, todo. ¿Y por qué no les sucede Duele, eso? profe, pero te acostumbras nomás. Sí, pero ¿quién, por ejemplo, se suele ir habitualmente al gimnasio? Creo que el consumo energético es diferente cuando uno está acostumbrado al ejercicio. ¿Y por qué va a ser diferente si es la misma? O sea, suponiendo que yo ahora, por ejemplo, empiezo, ¿verdad? Sea tan que
no puedo ni moverme mañana. Pero igual me voy otra vez a hacer, hago otra vez mañana, y después el sábado hago otra vez, y el domingo otra vez, hago otra vez. Y así sucesivamente, y después ya no me duele más. ¿Por qué va a suceder eso? No sé, doctor, por la memoria muscular. Y eso ocurre, fíjense que dijimos que la producción de ácido láctico es por falta de oxígeno, ¿sí? Es decir, que yo tengo en mis músculos pasivos, ahora mismo, más infiltración de grasa que cualquier otra cosa. Y la parte que no tengo grasa no está muy irrigado. Con el ejercicio, lo que hacemos es irrigar mejor los músculos. Es decir, cuando decimos irrigar, eso significa oxigenar mejor. ¿Entiende la idea? Entonces, como uno ya está haciendo en forma habitual unos movimientos, el organismo dice, bueno, este ya va a ser continuo, parece. Entonces, lo que necesitamos es darle oxígeno siempre a estos músculos, porque estos músculos están siendo utilizados constantemente. Entonces, prácticamente no le falta oxígeno a esos músculos. Y como no le falta oxígeno, no produce ácido láctico. O sea que a medida que uno va haciendo ese tipo de movimientos, lo que sucede es que se oxigena mejor los músculos, lo que significa que vas a sudar más. Porque el producto final, en vez de ser ácido láctico, va a ser CO2 y agua. Y el agua es el sudor. Fíjense ustedes, por ejemplo, los futbolistas, cuando anoche, por ejemplo, Olimpia ganó 2-0 a Fluminense, estos jugadores probablemente bajaron entre 2 a 3 kilos en ese juego. ¿Se imaginan lo que es eso? 2 a 3 kilos. ¿Y por qué? Y porque sudaron. O sea que mojaron la camiseta, como se dice. Y si medimos cuántos kilos de sudor tiene, y vamos a encontrar que es más o menos esa cantidad. Eso tiene que volver a reponer al día siguiente, o sea, al término del partido. Bien, esos son comentarios al ras nomás para... Bien, esto es lo que decíamos un poco, ya adelantamos, ¿verdad? Que la definición del pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces sería de esta manera. Bueno, en este caso pusimos una ecuación para ácidos débiles. Entonces, fíjense acá. Sería de esta manera. Esta sería la descomposición del agua. O sea que la constante de disociación del agua sería protón más hidróxido. Si nosotros esto lo convertimos en menos logaritmo, que sería el pK, y esto es el menos logaritmo, que sería el pH, el menos logaritmo sería el pH, tendríamos una ecuación como esta. Sería menos logaritmo de KW es igual a menos logaritmo de protón menos logaritmo de hidróxido. Y si llamamos menos logaritmo de hidrógeno pH, entonces tenemos de esta manera, que 14 es igual a pH más pOH. Lo que significa que a pH 7 sería pH 7 y pOH 7. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? ¿Esta parte o completo? Bien, desde el inicio. Muy bien. Esta sería nuestra ecuación original, ¿ya? Que la constante de disociación es igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de hidroxilos. Si nosotros estos matemáticamente los convertimos en pK, que sería menos logaritmo de K, y pH, que sería menos logaritmo de H, entonces tendríamos de esta manera.
menos logaritmo por la concentración de esto. Que también podemos convertirlo esto en menos logaritmo y sería pOH. ¿Se entiende la idea ahora? Si yo defino que el pH es el menos logaritmo de la concentración de H, lo mismo puedo definir por K, por ejemplo. ¿Qué es pK? Y sería menos logaritmo de K. ¿Entiende la idea ahora? No es muy complicado. Y la misma cosa, si yo digo menos logaritmo de OH, sería pOH. En vez de pH se llama pOH. Bien, entonces, si nosotros decimos que la concentración, el Ka no, KW, ¿verdad? Que sería el Ka en inglés nomás puede water. Y entonces acá A es para agua. Es decir, bien, es 14, porque 14 es pH más pOH. Si yo si digo pH, entonces es igual a 14 menos pOH. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. ¿Y cuánto es pOH? ¿El valor de pOH cuánto es? 7. 7. Muy bien. Quiere decir que 14 menos 7 es 7. Entonces tenemos que pH es igual a 7. Eso es lo que... Esa es la ecuación. Esto no hay necesidad que ustedes... Yo no les voy a preguntar nada de esto. O sea, esta ecuación en particular no les voy a preguntar. Pero yo quiero que se razone cuando uno dice que es pH. No puede decir... No. Exactamente. Esta es la razón por la cual... O sea, esta es la manera en que demostramos. ¿Se acuerdan que yo les dije, ¿y por qué decimos que la densidad del agua aumenta? Y entonces hay que utilizar únicamente la matemática, no hay de ninguna manera, otra manera de demostrar. Y ponemos, ¿qué decíamos? Conservan densidad es igual a masa sobre volumen. Nosotros comprobamos que aumentó el volumen porque decimos que la botella de vidrio de agua en el congelador se rompe. Quiere decir que aumentó el volumen. O sea, esa es la prueba de que aumentó. Ahora lo que tenemos que medir más es cuánto aumentó. Y si sabemos cuánto aumentó, lo ponemos debajo de 18. Y puse un valor yo cualquiera, ¿verdad? Porque no vale la pena, para demostrar algo no vale la pena ser tan preciso. Y en estado natural era 1 el volumen. Y en estado congelado era 2. Entonces 18 dividido 2 es 9. Evidentemente la densidad, ¿qué le pasó? Disminuyó. ¿Comprende? De 18 que tenía la masa, ahora tiene 9. Entonces, se supone que la densidad disminuyó. ¿Estamos de acuerdo? O sea que matemáticamente podemos demostrar, o sea, siempre, casi todas las cosas se demuestran de forma matemática, no todas las cosas, pero casi todas. Sobre todo cuando se trata de moléculas y todo. Bueno, esta sería la escala. Entonces acá tenemos, una vez que ya sabemos que la escala es de 0 a 14, o sea que hay 15 números. No era vio 14 números, no, 15 números. Así mismo, se cuenta el 0. Es muy importante el valor del 0. Gracias al valor del 0, los mejores astrólogos o astrónomos conocidos en la historia fueron los incas y los egipcios. Los romanos no eran muy buenos. ¿Y saben por qué? Porque los romanos no conocían el valor del 0. Ellos decían que el 0 era nada. Por eso que en el número romano no existe el 0. Se comienza con 1. Hasta hoy día estamos pagando nosotros los platos rotos de esa ignorancia que tenían los romanos.
Por ejemplo, nosotros ahora estamos en el siglo, ¿en qué siglo estamos? Siglo XXI. Y estamos en el año 2022. Medio raro este, ¿verdad? O sea que cuando decimos siglo I, estamos hablando de los años de 0 a 100. ¿Entienden? En realidad, entonces, cuando hablamos del siglo XVIII, por ejemplo, dice, y estamos en 1700. En el año 1700 y monedas, siglo XVIII. Y así se decía. Hasta hoy día no se pudo resolver ya eso, porque de hecho que ya una cosa que no tiene, para comenzar no tiene mucho sentido resolver, pero es a consecuencia de que los romanos no tenían el valor del cero. Por eso estamos así. ¿Estamos? Bien. Sin embargo, cuando ahora nosotros conocemos el valor de cero, entonces tenemos que poner cero. Y acá puse algunos que son. Entonces acá se divide el neutro de 7, como dijimos. Todo lo que esté por arriba de 7 lo llamamos base o alcalino. Y todo lo que esté por debajo lo llamamos ácido. Entonces fíjense que, por ejemplo, la leche, la saliva, el café negro, la cerveza, jugo de tomate, vino tinto, refrigerante gaseosa, vinagre, jugo de limón, jugo gástrico. Todos estos son ácidos. Claro, el más ácido de todas de estas sustancias es el jugo gástrico. El jugo gástrico tiene un pH más o menos entre 1 y 2. Unos libros dicen directamente 1.5, otros libros dicen 1 nomás y otros dicen 2. Y otros dicen de 1 a 2. Yo para no discutir, sí, sí. El limón, ¿por qué decimos que el limón es importante? Ah, bueno, el, el, el limón que es un cítrico, ¿verdad? El ácido cítrico, como dice su nombre, es ácido. No todo lo que dicen ácido realmente son, pero el ácido cítrico en realidad es ácido. El limón, a ver, tiene una particularidad que también se comporta. El pH es bajo, el jugo de limón. Pero sin embargo se comporta de una manera diferente en el organismo. O sea que cuando vos tomás jugo de limón, no es que estás tomando ácido. Porque acá, por ejemplo, aparentemente, por su gusto es muy ácido, ¿verdad? Eh, a través del sistema organoléptico lo que podemos detectar es que los que son picantes o muy agrios, decimos que son ácidos. Y los que son amargos, decimos que son básicos. Cuanto más amargo, es más básico. Entonces, eso sería una cuestión. Entonces, el jugo de limón es muy ácido, ahí lo ven, más o menos tiene un pH de 2, que es bastante ácido. Así de midiendo el pH. Pero su comportamiento es lo que nosotros tenemos que ver, que más adelante le voy a explicar mejor eso, ¿verdad? Sí, vamos a tener tiempo también. ¿Por qué esto es así? Porque es que una sustancia se puede comportar como ácido o como base siendo llamado ácido. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Entonces tenemos aquí de esta manera. Por ejemplo, el hidróxido de sodio es el más básico de todo. Después tenemos detergente, tenemos suspensión de fermentos químicos, clara de huevo, sangre humana que está más o menos a 7.3, las lágrimas que son ligeramente ácidas, ¿ves? Sería 6,8. La leche y la saliva son también ligeramente ácidas. Así lo decía. Bien.
Esto es solamente cómo medir el pH, que no nos interesa porque son electrodos que al final para este esquema no nos sirve tanto. Pero eh, quiero entrar en el tema de los tampones porque ahí es donde vamos a explicar mejor el tema de los comportamientos ácidos o básicos. Entonces, decimos que los tampones son sustancias reguladoras del pH, es decir, que no permite que el pH varíe sustancialmente por más que se le agregue ácido o base. Y para ello es importante haber comprendido el concepto de pH para poder entender mejor. Entonces, en las células siempre van a haber ácidos y bases. Y todos van a ser muy débiles. No vamos a tener ácido sulfúrico circulando por el sistema. Son ni ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico sí tenemos en gran cantidad, pero en el estómago. Y en condiciones muy particulares. No es que en todo momento está presente el ácido clorhídrico, sino solamente en condiciones de, de alimentación. Cuando uno se alimenta recién, no puede decir que... Entonces, el pH del estómago, que es una particularidad del esquema, que también sirve como mecanismo de defensa para el organismo. No todos los microorganismos pueden soportar un pH de 1, por ejemplo. Se destruyen. Siempre hay algunos que sobrepasan, pero... Entonces, la relación entre el pH y el grado de disociación de un ácido o base débil puede ser mejor analizado con el término de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Así se llaman los dos personajes que describieron de cómo medir a los ácidos, ácidos débiles y bases débiles. Que hoy en día es el baluarte de la medicina, sobre todo en las terapias. Estos dos personajes que jugaban a ser químicos y que ahora son considerados como grandes baluartes. Bueno, por decirlo así, eran los que estudiaron, los que no estudiaron no saben ni quiénes eran, ni se acuerdan quiénes son. Entonces ellos lo que hicieron era establecer la misma ecuación que habíamos estudiado hace rato, pero en vez de ser ácidos fuertes, ponen como ácidos débiles. Entonces, en este caso ponen también al agua como ejemplo. Y tenemos acá, constante disociación del agua y esta es la expresión. En el otro caso lo que no teníamos es este dividendo como el ácido completo. Un ácido, estos son los ácidos disociados, esto sería el ácido propiamente dicho y sería la base conjugada. Y esto sería el entero, el completo. Entonces, si nosotros hacemos un juego matemático aquí y despejamos el protón, la concentración del protón, vamos a tener esta ecuación. Y si nosotros a esto lo convertimos en pH, que sería el menos logaritmo de esto, vamos a tener así. Acá vamos a tener el menos pK y el menos logaritmo de esto. De esta, que si yo quiero poner más, lo único que tengo que hacer es invertir. Y ya está. Eso es una regla matemática, no es nada. Esto es lo que hicieron Henderson y Hasselbalch. Entonces, tenemos aquí, arriba tenemos los protones, los aceptores de protones, y acá abajo tenemos los dadores de protones. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer una conversión otra vez, y el valor del pKa es que le llamaríamos pKa, es la fuerza de un ácido. ¿Se acuerdan que K mayor a 1 era ácido fuerte y K menor a 1 era ácidos débiles? Ahora, el tema del pK hay que entender que es la inversa, o sea, el menos logaritmo. ¿Saben lo que es el logaritmo, verdad? ¿O no?
Hola. Una función matemática. Sí, es una función matemática, pero ¿qué significa de forma práctica? ¿Qué era, profe? Fíjense ustedes que, por ejemplo, si yo digo 10 a la 3, ¿verdad? Yo estoy diciendo de que el 10 Exponente. son exponentes, ¿cierto? Muy bien. Si yo digo logaritmo, estoy diciendo a la inversa de eso. O sea que estoy diciendo 003. Es 001, quiero decir. En vez de ser 1000, va a ser 001. ¿Comprenden la idea, verdad? Es decir, que si yo al convertir algo en logaritmo lo estoy disminuyendo en la misma proporción. Por ejemplo, el logaritmo de 10 es 1. ¿Entienden? Yo estoy disminuyendo. O sea que lo mismo que yo digo, logaritmo de 10, voy a tener como 10, un valor. ¿Vamos? Pero si yo lo convierto en logaritmo, eso, estoy diciendo 1. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, Bueno, profe. entonces, acá lo mismo va a ocurrir. Que si nosotros convertimos al K, ¿se acuerdan K? Decía mayor a 1 era ácido fuerte, menor a 1 era ácido débil, ¿se acuerdan? Lo vamos a invertir ahora. Quiere decir que cuanto menor es el valor del pK, más fuerte es el ácido. ¿Ve que lo invertimos? ¿Entienden la idea, verdad? O sea que 10 evidentemente es mucho mayor que 1. ¿Se entiende? O sea que yo tenía un valor 10 y ahora al convertirlo en logaritmo lo tengo como 1, que es mucho menor que 10. Entonces, lo mismo ocurre acá. Cuanto menor es el valor del pKa, más fuerte es el ácido. Contrariamente a lo que decíamos hace rato. Cuanto mayor es el Ka, es ácido fuerte. Menor era ácido débil. Muy bien, ahora lo decimos al revés. Porque lo convertimos en logaritmo, que sería su pKa. ¿Se acuerdan que decíamos? Concentración de H lo convertimos en pH porque es menos logaritmo de la concentración de H. Si queremos convertir K en pK, menos logaritmo de K. Así se hacía. Bien. Entonces, acostumbro a usar el valor de pKa también para medir fuerzas de bases débiles para tanto el pKa del ácido conjugado. O sea, da lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos de esta manera el amoníaco en medio acuoso se comporta como ¿qué? Como base. ¿Ven? ¿Por qué se comporta como base? Porque aceptó un protón. Y el agua se comporta como un ácido. ¿Se entiende, verdad, la idea? Sí, se entiende, ¿verdad? O sea que aquí el agua da su protón, aquí se convierte automáticamente en NH4 y esto se convierte en OH. Lo que significa que el agua se convierte como ácido y este como base. Claro, le pasa un protón. Fíjense que si, como esto es reversible, porque tiene las dos flechitas acá, el amonio, el ion amonio, se va a convertir ahora como ácido. Y esto como base. Y va a convertirse en esto y en esto. Y así sucesivamente, esto se va en equilibrio. Entonces es lo que se llama equilibrio de tampones. Bien. Entonces nosotros podemos seguir insistiendo con este. Bueno, pues ya tenemos la base del... Aquí es lo que yo quiero llegar es, por lo tanto, cuanto mayor es el pKa de un ácido conjugado, más fuerte es la base. Es decir, eso también parece un trabalengua lento. El pKa, que dijimos hace rato, acá, cuanto menor es el pKa, más fuerte es el ácido. Acá, ¿cómo lo decimos de otra manera? Cuanto mayor es el pKa en su ácido conjugado, más fuerte es la base.
Parece ¿cómo se llama? Un trabalengua. Pero si yo digo menor pKa, mayor ácido, más ácido, y lo que significa también que su base es débil. Porque ¿qué es lo que yo digo acá? Acá esto se comporta como base, hacia acá en este sentido, pero en este sentido se comporta como base, como ácido, quiero decir. Base, ácido. Entonces, estamos hablando de la misma cosa. Si, a ver, si yo digo que la reacción tiende a este sentido, entonces estoy diciendo que su pKa es muy alto, es más base, es una base más fuerte. Pero si yo digo que el predominio de la reacción es en este sentido, estoy diciendo de que su pKa es menor, en este sentido, cuando favorece esta reacción. No sé si me entiende la idea. Se entiende, Claro, profe. o sea, fíjense que son dos términos aparentemente diferentes, pero son iguales pero en sentido contrario, nada más. Hay que leer un poco para entender y después le voy a poner unos ejemplos también, para que podamos entenderlo. Acá, por ejemplo. Fíjense acá. Acá se ve claramente este es el ácido fórmico. Su K es 1,78 por 10 a la menos 4. Y su pKa es 3,75. Y así sucesivamente, cada uno de ellos. Esto sería su Ka, sin que se convierta en logaritmo. Imagínense acá, tenemos este pKa de 9. Es altísimo 9. El amonio quiere decir que se va a tener una tendencia a ceder sus protones. Se comportaría como un ácido. ¿Se entiende la idea, verdad? A este pH, a pH 9. En otro pH no tenemos que ir viendo para cada pH, porque esto va a tener un comportamiento diferente en diferentes pH. Por ejemplo, el ácido fosfórico, acá tenemos el ácido fosfórico que es un ácido que actúa como tampón orgánico, el tampón uno de los tampones más importantes de nuestro organismo. Fíjense una cosa, su Ka es 7,95 por I a la menos 3 y su pKa es 2,14. Hay que entender de que el pK se relaciona directamente con el pH. ¿Cuánto decimos nosotros que es el pH de la sangre? 7,35 a 7,45. Bien, muy bien. Si nosotros consideramos al tampón, aquí, ácido fosfórico, ¿cuál de estas sustancias ustedes creen que va a actuar como mejor tampón orgánico? Viste que acá hay 3 ácidos fosfóricos, diferentes posiciones, pero son ácidos fosfóricos al final. Según ustedes, ¿cuánto cuál de estas sustancias podrían actuar como tamponante? El dihidrógeno fosfato. Este. Entonces, ¿por qué decimos que es este? Porque el organismo, el pH fisiológico es cercano a esto, ¿ven? Quiere decir que a un pH de 7 más o menos, 7,3, el pH fisiológico, esta sustancia va a ser como tampón. A este es a 2,5. Esto, por ejemplo, en el estómago podría actuar como tampón, pero no en la sangre. Este no hay un pH que pudiera participar, ¿eh? Que es 12. El pK, ¿se acuerdan del pK? Por eso que es muy importante diferenciar el tema pK del tema
pH, o relacionar por lo menos. Ven acá, que es lo mismo. Acá está pK, este es pK, y está relacionado al pH. Quiere decir que a un pH próximo al pK, esa sustancia va a actuar como un buen tamponante. En otro pH no. Para otro pH tenemos que buscar otra sustancia. Eso es eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. No es que cualquier sustancia es tamponante a cualquier pH. No, no, no. Eso va a depender de su pK. Y a ese pH próximo, en general la regla es más o menos 1, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el dihidrógeno de fosfato es 6,86. Quiere decir que su rango de actuación es 7,86, de 5,86 a 7,86. Ese sería su rango. Ahí él se comporta como tampón. A otro pH ya no se comporta así. Y para cada uno es así. Bien. Acá Profe, tenemos sí, pero todos los tampones, digo bien, siguen esa regla de más uno menos uno. sí. Esa es una regla general del pK. Es decir, que yo puedo decir de un pH más o menos 1 del pK, actúa como tampón. Esta es una descripción gráfica muy interesante. Acá tenemos el ácido acético. Este es el ácido acético. Fíjense un detalle muy importante. Prácticamente agregándole un poco de hidróxido, una gotita por decir así, aumenta su pH. Luego yo le voy agregando una gota. Ven que no varía prácticamente su pH. Acá, en esta zona, de 0 a 3, más o menos, a 2,53, la variación es rápida a cualquier concentración de hidróxido. Pero yo le sigo agregando hidróxido, ¿ven? Aumento, y poquito la variación en comparación a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá es la zona en que él actúa como tampón. Si yo me fijo, fíjense acá, más o menos de 3 a pH 3 a pH 6, 5,5. Bueno, si yo me voy otra vez a esto, vemos acá ácido acético, ácido acético, 4,76. De 3,76 a 5,76. Yo voy acá, me voy a dar cuenta que eso exactamente ocurre. De 3 más o menos a 5,76. ¿Se entiende la idea, verdad? Más o menos 1. Sí, profe. pKa. Eso. Nosotros podemos tomar otras sustancias, por ejemplo, acá tomamos el ácido fosfórico, bifosfórico, ácido bifosfórico, o bifosfato, les digo mejor dicho, fosfato biácido, el mismo efecto. Más o menos hasta 5, la variación del pH es brusco. Pero a partir de 5 y monedas, o 4,8 más o menos, la variación ya es mínima. O sea que empieza a actuar como tampón. Aproximadamente hasta 8, 7,8, 8. Después ya empieza a variar todo, ¿verdad? Como si fuera acá. Si nosotros nos vamos a esto, tenemos 6,86 su pK, y entonces hasta 7,86 y 5,86. Coincide. ¿Entienden la idea, verdad? Podemos tomar esto también. Fíjense que por eso que es muy importante. Para cada pH hay un tampón. O sea que la sustancia actúa como tampón. Si yo quiero usar como tampón al ácido acético, tengo que fijarme en su pK. Porque si yo quiero usar a pH 2, por ejemplo, no es un buen tampón.
A partir de 3 recién es buen tamponar. La misma cosa con el ácido fosfórico y la misma cosa ocurre con el ion amonio. Fíjense que acá el amonio es 8.3 o 4, hasta 11 más, 10,5, 6. Y nosotros nos vamos ahí, el amonio, 8,95 hasta 25. ¿Está todo bien? Sí, profe. Bien. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes lo que tienen que es preguntar. Ese es el secreto del... Nosotros lo que tenemos que es no salir con dudas de las clases. ¿Por qué? Y porque para eso están los libros te van a crear las dudas y uno va a poder, no va a poder interpretar lo que dice el libro y después ahí está, no va a poder estudiar. Entonces es importante tratar de comprender que cuando vos estás en la clase, si tenés dudas, preguntá y ya está. Bien. El control de pH en ambiente celular. Entonces, siempre va a depender de la cantidad de ácidos o bases que se tengan dentro de la célula o fuera de la célula. Lo que siempre hay que estar presente es que las proteínas, por ejemplo, la mayoría de las proteínas tienen un carácter básico o se comportan como base, porque tienen grupos aminos. Y la sangre, como habíamos dicho, se tampona a través del ácido fosfórico o el fosfato diácido. O sea que por su pKa, ¿se acuerdan? También la hemoglobina actúa como tampón, por eso que los pacientes que sangran mucho dificulta un poco equilibrar su pH. Y otras proteínas. Y también está el sistema CO2 bicarbonato. Este es un sistema de reguladora también muy interesante. Estos son los que el organismo utiliza como tampones orgánicos o del organismo. Fíjense que el CO2, ustedes conocen el CO2, ¿verdad? Fíjense que nosotros prácticamente eliminamos CO2 vía pulmonar porque es gas. Pero otra parte se disuelve en el agua. Y ese que se disuelve en el agua se convierte en ácido carbónico. Pero como con el ácido carbónico es inestable, se descompone fácilmente, se vuelve otra vez a descomponer en protón y bicarbonato. Entonces, este sistema, estas interconversiones, es lo que regula el pH. Si nosotros decimos que la disociación va hacia acá, vamos a tener más básico, y si la disociación va hacia acá, vamos a tener más ácido, porque hay más protones, acá hay más sustancias que se comportan como base. Entonces vamos a tener de esta manera, ¿ven? La misma ecuación va a ser, del Henderson-Hasselbalch, una ecuación. Solamente que ya utilizando un tampón o una sustancia que actúa como tampón en el organismo, que en este caso sería el ácido carbónico y el PCO2. El PCO2 es la presión, eso es lo que se mide. Entonces tenemos de esta manera, que el pH va a estar dependiendo directamente entre la concentración del bicarbonato y inversamente a la concentración del CO2. ¿Qué significa eso? Que si aumenta esto, CO2 va a disminuir eso. Si aumenta la concentración, va a aumentar esto. Así se decía. Entonces,
De esa manera nosotros podemos calcular fácilmente. De hecho, que yo les cuento que en mi época, cuando yo era joven, feliz y soberano, los aparatos que medían Profe, perdón que te diga, pero es que siempre me da risa cuando decís esa frase. ¿cuál video? Ese de joven, feliz y soberano. Ah, y bueno, dentro de poco ustedes también ya van a decir eso. Aunque ustedes no lo crean, la juventud pasa volando. Bueno, ustedes me pueden decir, después se inventaron ese tema de ¿cómo se llama? El espíritu, no sé, siempre es joven y no sé qué cosa. Ese para mí es como una especie de, ¿cómo es que se llama esto? Compensación nomás que se hace, una compensación psicológica. Eh, ¿Vos quién sos la que me habló recién? Kiara, profe. Kiara, bueno, vamos a suponer que vos me digas, no, profe, el espíritu siempre es joven, no sé qué cosa, todo así, tratando de animarme de que no soy viejo. Pero vamos a ser prácticos. Si vos me ves, por ejemplo, especulándole a una chica joven, lo primero que vas a decir es que soy un viejo calentón. No me vas a decir que soy joven. ¿Comprendés la idea? Entiendo, profe. O sea, es mentira ese tema de que el espíritu de no sé qué cosa, sí, de forma romántica capaz que sí, ¿verdad? Pero en la práctica, vos me vas a juzgar a mí como un viejo calentón, si es que vos me ves especulándole a una chiquilina. Así no me funciona eso. Qué viejo calentón, no soporto esa clase, ya empezarlo a decir, ya, al final ya no me soportamos, ¿verdad? Pero Pero si me querés animar, me vas a decir, no, profe, el espíritu juvenil es lo que vale y no sé qué cosa. Bien, y yo a veces me puedo creer eso y pienso que puedo especularle a una chica joven, ¿verdad? Y digo nomás, no pienso hacer eso, pero seguramente hay algunas personas que se creen esa historia y entonces empieza